Muy bien, ahora sí. Hasta ahora hemos visto tres métodos, ¿no? Los más sencillos, se podría decir. Y ahora vamos a entrar a otra variante de lo que es el trinomio. Pero ya no se denomina trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Sino solamente trinomio, ¿ya? Porque no va a cumplir la regla que estábamos viendo la otra vez. Entonces, hay de dos tipos. El primero, ¿sí? Es catalogado así, x al cuadrado, por favor, enténdanlo así, x al cuadrado más bx, ¿sí? Más bx más c, ¿ya? Más c, todo esto igual a cero, ¿sí? Ese es el primer trinomio que vamos a ver, ¿sí? A ver, permítanme, igual a cero, ¿sí? El otro trinomio, ¿ya? Es lo mismo, solo que ya hay un a, ¿no? Ax al cuadrado más bx más c, ¿sí? Entonces también esto es igual a cero, ¿ya? Estos son los dos trinomios que vamos a ver ahora, ¿ya? Si se fijan es lo mismo, ¿ya? Solo que en este primero solamente el x cuadrado está solito, está con el 1, ¿no? Y en el otro ya no, podría ser cualquier número, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, aquí vamos a recordar, seguramente ustedes han llevado, para nosotros, cuando hable de b, ya estoy hablando del segundo término, este sería el primer término, permítanme un ratito, está mal esto. Para mí, este sería el primer término, este sería el segundo término y este sería el tercer término, por si acaso, ¿ya? Aquí igual, primero, segundo y tercer término, ¿ya? Es importante conocer eso porque de acuerdo a eso va a estar los signos y algunas cosas particulares, ¿ya? Hagamos el primer ejercicio que estaría dentro de lo que es el la primera forma, x cuadrado más bx más c. Me dicen factorizar la siguiente expresión algebraica. Y yo tengo x cuadrado, ¿no es cierto? Más 8x, ¿no es cierto? Y finalmente tengo más 15. ¿Ya? Esto es igual a 0. Entonces, cuando no me dieran, o mejor dicho, cuando no me dan el método por el cual resolver, yo voy tanteando y voy viendo cuál se acomoda, ¿no es cierto? Veremos el primer caso que hemos visto, que es el factor común. Los tres términos no tienen x, ¿no? Entonces no correspondería en primera instancia. Luego hemos visto el trinomio cuadrado perfecto. Muy bien, podría ser, ¿no es cierto? Este tendría su raíz, que sería x, y necesitaría sacar la raíz de 15, ¿no? No hay una raíz entera, ¿no es cierto?, de 15. Entonces, de esa forma, no podría resolverlo mediante ese método, ¿sí? Pero debo tantear para ver si se puede. El tercer método que hemos visto era el de diferencia de cuadrados. Definitivamente no se parece nada a eso, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, tendría que ir probando así todos los métodos hasta encontrar el que se adecua, ¿ya? En este caso, ¿sí? Voy a intentar lo que dice la teoría respecto al método de trinomio x cuadrado más bx más c, el cual me dice lo siguiente, ¿ya? Me dice que yo debo abrir dos paréntesis, ¿ya? Así, dos paréntesis o dos factores, ¿ya? Y debo copiar, ¿no es cierto?, el signo del segundo término. Debo copiar, por si acaso. Entonces, aquí voy a copiar. Si fuera menos, le pongo menos, pero en este caso va a ser más, ¿sí? Y debo llevar al segundo factor, debo llevar la multiplicación de los signos del segundo y del tercer término. Ya, vamos a aclarar eso. Dice que debo multiplicar esto con esto, ¿sí? Y ese resultado tiene que ir en este otro factor. ¿Está bien? Muy bien. Más por más me va a dar más, ¿no es cierto? Entonces, es bien importante que nos ubiquemos cuál es el primer término, cuál es el segundo término, cuál es el tercer término, porque de acuerdo a eso yo les voy a hablar. En otras palabras, en el primer factor va el signo, perdón, del segundo factor, o segundo término, perdón. Y en el segundo factor, que es el azul, tenemos que hacer el producto del segundo término por el tercer término, que en este caso es más por más, ¿sí? Muy bien, con eso ya yo debo plantear lo siguiente, ¿no? Debo buscar dos números, ¿ya?
tengo que buscar dos números, ¿ya? Que sumados, ¿no es cierto?, me den 15, ¿no es cierto? No, perdón, que multiplicados me den 15, ¿ya? Y sumados me den 8, ¿ya? ¿Cómo determino eso? Entonces, fácil, de la siguiente forma. Tengo que buscar dos números que multiplicados, o en este caso sumados, me tienen que dar igual a 15. Y multiplicados me tienen que dar al revés. Estoy mal. A ver, permítanme un ratito. Sumados me tienen que dar 8 y multiplicados me tienen que dar 15. ¿Ya? ¿Cómo sé eso? O sea, ¿de dónde deduzco? Ya, de la siguiente forma. A ver, primero, el producto, aquí vamos a anotar, el producto siempre va a ser igual al tercer término. ¿Sí? Siempre. Por eso estoy diciendo que debo buscar dos números que multiplicados me den 15. Y el mismo signo, ¿ya? El signo del tercer término, me va a definir si tengo que sumar esos números o tengo que restar, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el signo del tercer término? Es positivo. Por tanto, yo debería buscar un número que multiplicado me dé 15 y sumado me dé el segundo término. Ya, aquí dice signo del tercer término, ¿no? Y de acuerdo a eso, ¿no es cierto? Tengo que encontrar el segundo término, que en este caso es 8. ¿Ya? Esa reglita, ahora te lo vamos a ir perfeccionando con el ejercicio. ¿Ya? Entonces, acá tengo que cumplir estas condiciones. ¿Sí? Entonces, empezamos a tantear, es así se dice, ¿no es cierto? Empezamos a ver opciones, ¿ya? Entonces, si se fijan, yo tendría que ir tanteando, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería 5 por 3, 15, 5 más 3, 8, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese podría ser el resultado. Veamos, yo digo 5 más 3, ¿cuánto me da? Me da 8. 5 por 3, ¿cuánto me da? Me da 15. Ah, muy bien, entonces estos dos números sí cumplen, ¿no es cierto? Lo que me pide el ejercicio. Entonces yo procedo de la siguiente manera. Saco la raíz cuadrada del primero, que en este caso es x cuadrado, y ese x cuadrado coloco en el primer factor y en el segundo factor, ¿sí? Y estos dos números que acabo de encontrar, ¿sí? Los coloco cada uno en distintos factores. Siempre, por si acaso, siempre el mayor va a ir al primero y el segundo, y el menor va a ir al segundo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que pongo aquí el 5 y aquí el 3. En este caso en particular es indistinto, ¿no es cierto? Porque al final los dos son sumas, pero en otros casos que es negativa puede haber diferencia, ¿no? Entonces, de esta manera yo habría terminado y habría factorizado esta expresión algebraica de acuerdo al método x cuadrado más bx más c, ¿sí? Entonces, de esa manera ya tenemos, ¿no es cierto?, lo buscado. ¿Ya? Voy a guardar esto, ¿sí? Y hagamos más ejercicios para que esto pueda quedar claro. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Entonces vamos a borrar esto y vamos a decir ejercicio número 2. Lo voy a poner el número, ¿ya? Hoy día va a ser número 2. Ya para que ustedes también se guíen, porque creo que les he mandado también con orden al grupo el tema de los ejercicios que hemos hecho en la clase anterior, ¿ya? Entonces, ahora me pedirían resolver la siguiente expresión algebraica o factorizar la siguiente expresión algebraica. X cuadrado menos 4x, ¿sí? Menos 12, ¿ya? Esto va a ser igual a 0. Van a disculpar un ratito, voy a silenciar, hay alguien que está haciendo bulla.
Vamos a silenciar, ya está. Muy bien. Entonces, acá yo tengo una nueva expresión que me piden poder factorizar. ¿Ya? Voy a ir directamente al método, ya no voy a tantear, pero ustedes tienen que ir tanteando cuál corresponde. Pero nosotros estamos viendo ahorita el método x cuadrado bx más c, entonces ya sé que es ese método, ¿no? Entonces voy directamente y voy analizando la situación, ¿sí? Entonces, abro los dos factores, los dos paréntesis, ¿ya? Saco la raíz cuadrada del x cuadrado, que va a ser, en todos los casos, eso va a ser igual a x, ¿no es cierto? Copio en ambos factores, ¿sí? Y ahora recuerdo las reglas que habíamos dicho respecto a los signos, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos en el primer factor? Simplemente copio el signo, ¿no es cierto?, del segundo término, que en este caso sería este. Entonces aquí va a ir un menos, ¿ya? Y hago el producto, ¿no es cierto?, del segundo y del tercer término, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner, entonces voy a tener menos por menos, eso va a ser más, ¿sí? Está bien. Ahora, tengo que buscar, ¿no es cierto?, me dice la teoría, tengo que buscar dos números que multiplicados, ¿sí? ¿Cuánto me tiene que dar? Hemos dicho, en este caso, ¿cuál es el valor? Hemos dicho que es el valor del tercer término, ¿sí? Entonces, tengo que buscar dos números que multiplicados me den 12, ¿sí? Y estos mismos dos números, ¿sí? Me tienen que dar, ¿qué valor? Me tienen que dar el valor, ¿no es cierto?, del segundo término, que en este caso tendría que ser 4, ¿ya? Pero, ¿tengo que sumar o tengo que restar? Eso lo va a definir, ¿no es cierto?, el signo del tercer término. Entonces, eso es lo que define. Por tanto, aquí voy a poner, tienen que restar, ¿no es cierto?, porque es negativo. Y aquí tiene que ser producto. Fíjense entonces cómo yo tengo que saber de memoria, si vale el término, las reglas de los signos, ¿no? Y las reglas del producto y de la diferencia o la suma, dependiendo del ejercicio, ¿no es cierto? Entonces está fácil, ¿no? Entonces, el tercer término, en otras palabras, me determina la multiplicación de los dos números y me determina si se va a sumar o se va a restar. Y el segundo término, el coeficiente del segundo término, me va a definir, ¿no es cierto?, el valor que yo tengo que encontrar al sumar o restar, dependiendo del ejercicio, ¿ya? En este caso, si se fijan, podría tantear y podría decir 6 por 2, 12, ¿no es cierto? Y 6 menos 4, o perdón, 6 menos 2 podría ser 4, ¿no es cierto? Entonces, esos serían los números, ¿sí?, que estaríamos necesitando, ¿ya? Entonces, los dos números serían 6 y 2, ¿no? ¿Por qué? Porque 6 por 2 sería 12, 6 menos 2 sería 4, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿sí?, yo he encontrado ya los dos valores. Y como les decía hace rato, ¿sí?, ahora sí es importante colocar el mayor de los dos números. Hay que colocarlo en el primer factor, que en este caso sería 6 en el primero y 2 en el segundo, ¿no? De esta manera habría factorizado, ¿sí?, la expresión algebraica que acaban de dar, ¿no? Entonces, no hay mucho problema hasta ahí, ¿sí? Vamos a guardar. Vamos a... ¿Dónde estás? Está. Hemos capturado y vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? A ver. Vamos a colocar aquí. Vamos a borrar esto. Y vamos a decir... Y vamos a contemplar y vamos a decir ejercicio número 3. ¿Ya? Muy bien. Tenemos lo siguiente. Me dice el ejercicio, ¿sí?, factorizar la siguiente expresión. X cuadrado menos 9x, ¿sí?, más 14. ¿Ya? Entonces,
como estamos dentro del tema, entonces vamos a hacerlo directamente mediante el método que estamos analizando ahora, ¿sí? Entonces, definitivamente yo lo único que hago es abrir los dos factores, me dice este método, copio el signo del segundo término, ¿no es cierto? Este, menos, aquí, menos, hago el producto del segundo signo y del tercer signo, más por menos, menos, ¿sí? Y yo voy a tener acá este signo, ¿sí? Hasta ahí, algo repetitivo y algo mecánico inclusive, ¿no es cierto? Yo saco la raíz cuadrada del x cuadrado y voy a poner x. Y ese x voy a colocar en el primer factor y en el segundo factor, ¿sí? Nuevamente, tengo que buscar dos números, ¿sí? Que multiplicados, ¿sí? Hemos dicho, ¿quién define eso? El tercer término me define la cantidad a multiplicar, a la cual tengo que llegar, y me dice el signo o la operación que yo tengo que hacer con los dos números para encontrar el segundo término, ¿ya? Entonces, este término va a definir varias cosas. Primero, el producto tiene que ser igual a 14, primero, ¿sí? Segundo, me dice que estos dos números, ¿no es cierto? De acuerdo a este término, ¿qué signo tiene? Positivo. Entonces, tienen que sumarse, ¿no? X más Y. Entonces, el tercer término me está definiendo todo eso. Pero, Exacto. ¿qué valor tienen que sumar? El valor del segundo término. Siempre va a ser así, ¿ya? Este método, si ustedes notan, es bien mecánico, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, yo tengo que buscar dos números, ¿sí? Que me puedan satisfacer esas dos condiciones, ¿ya? Muy bien. A simple vista, si se fijan, sería 2 por 7, 14. 2 más 7, 9, ¿no es cierto? Entonces los dos números que estamos hallando serían 9 y 2, ¿no es cierto? Entonces 9 por 2 sería 14 y 9 más 2, perdón, no es 9 más 2, sería 7 por 2. Aquí vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. Sería 7 por 2, hemos dicho, ¿no? 7 y 2. Entonces 7 por 2 sería 14 y 7 más 2 sería 9. Entonces de esta manera, sí, hemos encontrado los dos números que necesitamos en los factores. Dado que los dos son negativos, o sea, los dos da lo mismo, pero nos acostumbraremos a colocar el número más grande o el mayor en el primero y el pequeño o el menor en el segundo, ¿no? En este caso da lo mismo, ¿sí? Pero es importante ese concepto, ¿ya? Entonces, de esa manera habríamos resuelto también este ejercicio. ¿Sí? Voy a grabar también esta pantallita para que lo tengamos a disposición. Muy bien. A ver, vamos a... Hasta ahí tal vez alguna